Bienvenidas, bienvenidos a este momento en el que me es grato presentar este nuevo trabajo de Tandava, el despertar espiritual. Muchos nos preguntamos qué es esto del despertar espiritual. Se trata del inicio del conocimiento de una nueva dimensión superior al estado de consciencia de vigilia, es decir, nos damos cuenta de que hay, dijéramos, algo más profundo de lo que pensamos y experimentamos como realidad. Es muy posible que empecemos esta etapa con diferentes cursos, retiros, yoga, lecturas de libros, vídeos. Nos vemos sumergidos en un mar de información que para nosotros, más que un mar en calma, es un mar de confusión. Todas y todos pasamos por esta etapa, donde nos convertimos en buscadores de la verdad. Aquí el primer reto es que nos encontramos con algo que nos puede distraer o tal vez sea utilizado por un ego espiritual. No obstante, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Que no nos dé reparo ni prisa este proceso, puesto que no sabemos cuándo sucederá el verdadero despertar a lo que somos, esa temida noche oscura del alma, momento en el que trascendemos el ego o la personalidad. Veamos, a grosso modo, de qué va todo esto de la espiritualidad, del despertar, puesto que no es una religión, ni está contrastado científicamente del todo. Y además, todos decimos lo mismo pero con diferentes palabras. Este es el segundo reto, darnos cuenta de que la verdad está en todo lo que se dice. No solo es una verdad de una persona, sino que en todos hay una parte de la verdad. Hay una verdad que está fragmentada y distribuida en todas las personas que nos dedicamos a la enseñanza espiritual. Realmente es como un puzzle. Cada enseñanza, cada teoría, cada línea, cada perspectiva, cada psicología forma una parte de un todo. El problema es que pretenda ser la única. El despertar espiritual tiene que ver con darnos cuenta de que hay fuerzas o energías que actúan sobre nosotros, máscaras, lo que nos contamos sobre la realidad, arquetipos. También tiene que ver con la identificación que tenemos con lo conocido, con lo habitual, con lo ordinario. Creemos, para colmo, que somos el centro de la realidad o existencia. Mejor dicho, nuestro ego cree que es el protagonista de esta historia llamada existencia, pero solo es un programa de supervivencia que tiene raptada la atención y que su objetivo es llamar la atención del exterior para manipularlo y así conseguir lo que desea. Vamos, un verdadero culebrón. Para ello, disponemos de diferentes máscaras o personajes que van cambiando según nos demanda el exterior, o queramos manipularlo, pero de ello vamos a hablar más adelante. Desde esa personalidad o ego que nos hemos creado, nos vamos haciendo adultos y creamos nuestra área de confort. Es un área donde nos sentimos protegidos y a salvo de aquello que nos produce dolor y donde solemos obtener placer, como mínimo que no nos molesten. Esa zona de confort es una zona donde la mente está en un estado constante de hiperreflexibilidad o rumiación. Los pensamientos constantemente aparecen en nuestra experiencia en forma de preocupaciones, juicios, quejas, el victimismo, reproches o comparaciones. Vivimos dentro de una caja, asustados intentando controlar la vida mientras ella sucede. Es inevitable y además es impermanente. Nada dura más que un instante y además ocurre en el aquí y el ahora. Creemos que estamos solos, pero todos estamos conectados en un sistema de interdependencia relacional. No somos ermitaños ni estamos viviendo en un retiro constante. Tal vez lo hacemos de vez en cuando para desconectar de la vorágine de los pensamientos y poder así parar la mente. El fenómeno general de la evitación emocional es una ocurrencia común. Los hechos y eventos desagradables se ignoran, se distorsionan, se justifican, se reprimen o se olvidan sin darnos cuenta de que somos nosotros los que nos producimos ese dolor cuando opinamos sobre ellos. Mira que me ha dicho mi madre.
¿Será posible la cajera del supermercado lo desagradable que es? ¡Qué difícil está el trabajo! Un día, no se sabe cuándo ni dónde, es muy posible que te encuentres en un punto donde ya no puedas seguir con tu misma rutina, que ya nada se sostiene. Puede ser una enfermedad, una crisis personal, una pérdida de trabajo, la muerte de la pareja o algún hijo, o simplemente no encuentras sentido a la vida. Tal vez, a lo largo de ella, la espiritualidad te ha ido atrayendo suavemente hacia la búsqueda de sentido y te has dado cuenta de que hay algo más que una realidad y hayas empezado algún curso de autoayuda, te interesen vídeos de sanación, alimentación consciente, ángeles, meditación. En este punto en el que el camino se corta, tienes varias opciones: buscar ayuda, caer en una adicción, entrar en una depresión, resignarte o cambiar de forma drástica tu vida. Ninguna opción es mejor que la otra, todas son válidas para iniciar ese camino espiritual. También puede ser que empieces a preguntarte de qué va la vida, qué es esto del vivir, y empiezan algunas preguntas trascendentales: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Lo que voy a explicar ahora no tiene una base científica, así que tómatelo como una posible opción. Tal vez el ser humano es una entidad espiritual viviendo una experiencia humana o dual. Realmente somos energía y materia. El proceso es complicado porque cuando encarnamos en la materialidad no recordamos quiénes somos en verdad. Vivimos en una constante tensión entre la fuerza involutiva y la fuerza evolutiva. En nosotros hay un impulso que nos hace descender a lo más material, a lo más denso, y hay otro impulso que nos lleva hacia la ascensión, hacia la sutileza. El problema es que en la dualidad, en la inconsciencia, perdemos ese recuerdo de quiénes somos en verdad y nos sentimos separados de la fuente. En este nivel inconsciente conviven las fuerzas instintivas y de supervivencia, mientras que la voluntad y el propósito son fuerzas que se desarrollan o actualizan. Cuando conectamos con el propósito, es ese potencial que hemos venido a desarrollar. La personalidad es el resultado de todo lo que vivimos de un modo activo. Gracias a las experiencias movilizamos las energías, desarrollamos nuestros niveles, actualizamos nuestra inteligencia y adquirimos unos modos de reacción ante las situaciones. Esta respuesta que damos una y otra vez va desarrollando en nosotros un eje que es la base de nosotros mismos en el mundo de los fenómenos, en lo existencial. Somos realmente lo que desarrollamos en inteligencia, en energía, en afectividad, en capacidad de adaptación. Esta es nuestra verdad objetiva. Somos exactamente esto. La energía necesita una estructura para poder expresarse, dirigirse y manifestarse. Todos hemos oído hablar de los fractales y la creación. Existe una tendencia del universo en la creación de patrones, como por ejemplo los arquetipos, que son patrones de comportamiento instintivo en la mente universal alojados en el inconsciente colectivo. Hay tantos arquetipos como roles, acontecimientos y situaciones típicas en la vida. La repetición interminable ha grabado estas experiencias en nuestra constitución psíquica. Ejemplos de situaciones arquetípicas son aquellas como el nacimiento y la muerte, el matrimonio, el vínculo entre madre e hijo o las gestas heroicas. Y la iniciación. Según Jung, el inconsciente colectivo no se desarrolla, se hereda. También son imágenes primordiales o figuras arquetípicas que se activan y revisten una tonalidad emocional derivada de la personalidad. La creación, su energía, tiene una lógica creativa, creación de elementos únicos que se distinguen del conjunto para luego asociarse y crear algo nuevo. Distinción, asociación, creación e innovación. El amor es un estado de consciencia en el cual hay un intercambio recíproco de energía entre dos
o más seres que se reconocen como únicos y distintos con un resultado creativo. El resultado creativo es un logro de la evolución, es una expansión. De esta forma colaboramos en la expansión del universo con la vida. En la pregunta ¿quién soy?, podríamos respondernos que somos un producto de la vida, de la evolución, un proceso, un sistema que contiene sistemas, una estructura para que la energía se pueda manifestar. Desde el punto de vista de la biología y la psicología, desde nuestro nacimiento, algo en nosotros trata de afirmarse en el mundo exterior y empezamos a desarrollar una personalidad o ego. Toda nuestra conducta no es otra cosa que la búsqueda de satisfacción de nuestras necesidades para restaurar el equilibrio. Nuestro cuerpo físico tiene instintos de supervivencia y junto con la parte emocional o cerebro límbico entra en contacto con el mundo, se mueve y se vincula con él. Al mismo tiempo, nos vamos revistiendo la naturaleza interior o esencia con una personalidad o carácter que nos va a permitir protegernos, vincularnos y relacionarnos con las personas y situaciones externas. Las emociones tienen un papel fundamental en este periodo, puesto que las utilizamos para conseguir un fin concreto, aunque básico. Las emociones son un reflejo reactivo ante las circunstancias para posteriormente convertirse en un medio de respuesta. Esto es un impulso constante y a todos nos sucede. La percepción, junto con los 5 sentidos, nos vuelcan completamente hacia afuera. Podemos llegar así hasta los 90-100 años identificados con las percepciones exteriores de la vida. Desde el mismo momento del nacimiento, son los procesos y relaciones interpersonales los que nos proporcionan el significado y contexto de las sensaciones y emociones. Los procesos cognitivos son los que nos permiten el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. El problema es cuando el ego se apropia del mecanismo. El ego es una fuente de conocimiento, no el protagonista del mismo. El proceso cognitivo está íntimamente ligado al cerebro y al sistema nervioso. El condicionamiento es otro de los procesos de la mente. Se trata de cómo respondemos al exterior. Lo que recibimos no es lo que ocurre fuera de nosotros, sino la suma de todas nuestras reacciones internas acumuladas por nuestras experiencias y que han quedado grabadas dentro de nosotros. Reconocemos la materia y sus formas, pero no podemos percibir la verdad de la esencia en ellas ni tampoco la de sus formas abstractas. Disponemos de procesos llamados impulsos, reflejos o inconscientes. El sistema nervioso genera imágenes de realidades virtuales como respuesta al efecto de agentes en el entorno. La imagen lleva a cabo la función vital de modificar la naturaleza del comportamiento, permitiendo al organismo predecir acontecimientos y adaptarse activamente. Nuestra atención y consciencia queda atrapada en lo externo y en la supervivencia. Buscar fuera lo que necesitamos desde un ego insaciable está condenado al fracaso desde el principio. La misión siempre fue imposible. Nunca podría cumplir su función por completo. Somos mortales. En el cerebro límbico tenemos memoria genética de que, como mamíferos, no podemos sobrevivir si somos excluidos. Por esta necesidad renunciamos a aspectos de nuestro ser. Sentimos que al ser quienes somos no nos pueden amar, que defraudamos, que no podemos decir lo que necesitamos porque lastimamos, porque hacemos daño y estamos siendo crueles. Todo esto es la máscara de la necesidad biológica y psicológica de ser aceptados, amados y sentirnos integrados en la manada, y haremos cualquier cosa por pertenecer. Cada parte de nuestro cerebro tiene como mínimo 3 principales sistemas neurológicos de regulación emocional o circuitos, y cada uno hace cosas diferentes. Dependen de la hormona que generan.
adrenalina, cortisol, dopamina o oxitocina, también las endorfinas. El cerebro es como un ordenador, están todos los circuitos grabados. Es la mente egoica y condicionada la que lo maneja. Podría decirse que es un programa quien controla a un programa. La memoria más antigua y rápida es la que nos hace manejar la realidad en modo de supervivencia. Atiende solo al ego, aparentemente separado en un mundo imputado solo como forma. Su propósito es la propia existencia continua. La atención, en este modo, está completamente atrapada dentro de las necesidades y los deseos, las reactividades y suposiciones del sentido separado del yo. Durante milenios como especie y durante décadas como individuos, nos hemos atrincherado en este modo de supervivencia. El sistema operativo de supervivencia no tiene la capacidad de observar su propia dinámica arraigada y modelada, conocida en el budismo como formaciones kármicas. La dinámica del modo de supervivencia solo se puede observar desde la atención que se libera en una conciencia clara, tanto por una intención fuerte como por una bendición o gracia. Es el llamado darse cuenta. Hay muchas formas de dividir la mente. Algunas escuelas lo dividen como consciente e inconsciente, otras lo dividen como consciente la parte racional, el subconsciente la parte emocional y el inconsciente como los sentidos primarios o supervivencia. No importa la forma en que dividamos la mente, lo que sí que es cierto es que la mente es una estructura que contiene a su vez multitud de estructuras, es un patrón de patrones. Es importante darnos cuenta de que los sentidos son órganos de recepción de estímulos, pero todos ellos están recepcionados por el sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de recibir tanto las impresiones externas como internas. En su equilibrio está la clave de la vida. Puede ser que en un principio los sentidos nos impulsan hacia el exterior, hacia la supervivencia, hacia la relación, la vinculación, la procreación y hacia el intercambio, como hemos visto en la pirámide de Maslow, pero es importante redirigir esos sentidos hacia nuestro interior, hacia nuestra interocepción. El despertar realmente consiste en abandonar ese guión de vida que ya no funciona, ese plan preconsciente de cómo vivirla, un plan que fue creado en la infancia, reforzado por los padres, justificado por eventos subsecuentes y culminado en una alternativa elegida. Este proceso de mirar hacia adentro, de sanar el inconsciente, permite observar y arreglar el modo pensar y favorece el modo percibir. A medida que el modo observar se establece, aparecen los modos silencio y entender, que están asociados a un alto porcentaje de vivir en el ser. El modo observar tipo introspección se desarrolla escuchando los pensamientos como si escucháramos la radio, sin identificarnos con ellos. El pensamiento es simplemente observado sin juzgar, sin valorar, sin crear otros nuevos a partir de él. Ayuda a no identificarnos con ellos y a favorecer la vuelta al equilibrio, a la homeostasis. Todo este trabajo que realizamos en el despertar espiritual, algunos lo llaman atención plena o mindfulness. Se trata de vivir y experimentar los 5 elementos de la experiencia del momento presente: la cognición, nuestros pensamientos, las interpretaciones, los significados, las creencias sobre nosotros mismos y sobre los demás, sobre el mundo, la emoción, la percepción procedente de los sentidos, como hemos visto, los sentidos del olfato, gusto y tacto, pero también nuestra propia percepción de nuestros sentidos internos. Nos permitirá percibir el movimiento,
nuestros cambios de postura, los gestos, las expresiones faciales, los micromovimientos, y también nos dará luz a esa sensación corporal, esos sentimientos físicos que emergen en el aquí y a la ahora, creados a medida que los distintos sistemas del cuerpo monitorizan y proporcionan información sobre los estados internos. El trabajo de sanación nos permite atravesar la puerta del inconsciente, reconocer nuestras heridas con humildad y tierna compasión, liberando así nuestra atención de cada herida y dirigirla hacia el ser. Primero curamos nuestra sombra, luego la división que el modo de supervivencia creó entre la mente y el cuerpo, y después de eso curamos el modo de supervivencia dividido entre el yo y el otro yo, especialmente entre el yo y lo sagrado. El ser humano es un proceso, y el despertar es un proceso dentro de un proceso. El despertar es ese camino interno de alquimia que todos experimentamos, del ego al ser. Así que, cuando te sientas preparada o preparado para comenzar este camino, sabes dónde encontrarnos en www.tandava.es. Aquí te ofrecemos un camino de los muchos e infinitos que existen en la realidad, porque en la realidad hay infinitas posibilidades para volver al ser. Solo un camino hacia adentro.